Gracias al CIDE y a todos sus organizadores. Esto es consecuencia del trabajo de muchas personas, así es que felicidades. La conferencia que les voy a mostrar el día de hoy, permítanme compartir pantalla, es sobre tipografía, pero con un enfoque hacia el diseño y a la comunicación, y más que nada la tipografía como imagen. Entonces, procedo. Lo que pretendo con esta plática es que ustedes cuenten, o bueno, nuestra audiencia pueda contar con algunos conocimientos prácticos y de mucha utilidad en el ejercicio del diseño, más que cuestiones teóricas, más bien pragmáticas. Entonces, he decidido empezar con esta gráfica, mi plática, porque la considero esencial en lo que respecta a la comprensión de los distintos elementos que conforman la anatomía de la letra. Entonces, podemos ver que tenemos caracteres de caja alta, las mayúsculas o altas, también las conocemos como altas en diseño, los caracteres de caja baja o minúsculas. Es muy importante aquí que ustedes se familiaricen con este concepto del tamaño de la altura de la X. La altura de la X va a determinar qué tan grande se percibe en un texto la tipografía o qué tan pequeño. Así podemos tener tipografías que su altura de la X es amplia, por tanto, esa tipografía en 12 puntos será suficiente para su lectura. No así tipografía que la altura de la X es muy pequeña. Entonces, conocer estos términos es fundamental cuando se habla de tipografía. Tenemos los rasgos ascendentes, como el que vemos en la H, los descendentes, como el que vemos en la Y, y estos rasgos hacia arriba y hacia abajo ayudan al ojo a diferenciar las diferentes letras. Entonces, por supuesto, la tipografía en altas y bajas es más legible que las palabras solo en altas. Espero que estas presentaciones seguramente se las harán llegar a ustedes y aquí puedan profundizar sobre estos elementos. Tenemos una amplia diversidad de fuentes. Los que trabajamos con programas o paquetería de diseño gráfico sabemos que podemos contar con una muy amplia diversidad de fuentes. Ya nos comentaba el maestro de la UAM hace un momento, más de 200,000. Muchas de ellas son de paga. Tenemos que pagar, o cuando trabajamos en agencias, las agencias de publicidad pagan estos softwares de tipografía. Son costosos porque a su vez ellos pagan derechos de autor sobre de esas fuentes. Y también están las fuentes de acceso libre en Internet. El problema de acceder a las fuentes gratuitas en Internet es que pueden tener fallos o errores al momento de disponer esa tipografía en textos continuos. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué tipografía bajamos de Internet y qué tipografía decidimos utilizar en nuestros diseños. Así tenemos que, por ejemplo, en este set de la fuente helvética, podemos ver alrededor de más de 20 diferentes tipos de estilos o variedad de estilos tan solo en este set. Es decir, tenemos la light condensed, light expanded, medium condensed, medium, etcétera, etcétera, bold, ultra bold, extra bold, extended, compressed, es decir, la diversidad es enorme en cuanto a las fuentes. Y precisamente es por este punto que el uso de la tipografía dentro de un diseño suele representar una complicación para el diseñador gráfico en el ejercicio de su profesión. Es decir, el uso de la tipografía no es tan sencillo. De ahí que haya muchas especialidades para su estudio. En México tenemos en la Universidad de la Gestalt en Veracruz, tenemos una maestría, por ejemplo, y hay diferentes universidades públicas que también cuentan con especializaciones en tipografía. Pero bueno, ¿de qué depende la elección de la fuente tipográfica? Básicamente depende de lo que queramos comunicar, a quién nos vamos a dirigir, qué edad es el grupo o el target al que nos vamos a dirigir, qué edad tienen, cuál es el sexo predominante, cuál es la generación a la que se pertenece, etcétera, etcétera, poder adquisitivo, nivel sociocultural.
Todo esto tiene que ver con aspectos de comunicación. Incluso hay carreras en México que se llaman licenciaturas en diseño de la comunicación gráfica. No nada más diseño gráfico, es decir, la comunicación ocupa un papel fundamental en el desarrollo de nosotros como diseñadores gráficos. Así tenemos pues que en el modelo de comunicación de Shannon y Weber que vemos aquí, tenemos una fuente de información, un transmisor, una señal. En esta señal hay un uso de códigos. Ahorita vamos a explicar qué son estos códigos. Hay fuentes de interferencia también, una señal recibida, un receptor y un destino. Los códigos son aquellos elementos que como diseñadores tenemos que tener control o conocimiento de los mismos para comunicar mensajes eficaces. Así tenemos que un código es un sistema de significado común para los miembros de una cultura o subcultura. Está compuesto por signos y de reglas o convenciones que determinan cómo y en qué contexto se utilizan estos signos y cómo pueden ser combinados para formar mensajes más complejos. Por eso la tipografía viene siendo un código. Hay código cromático, código tipográfico, etcétera, etcétera. Las fuentes de interferencia pueden ser muchísimas. Por ejemplo, cuando percibimos un cartel en un parabús, en un lugar donde una caseta, que en México se llaman parabuses, donde pasan este transporte colectivo. Y ahí se acostumbra a poner, hay espacio para poner carteles de gran formato. Entonces, un aspecto que es una fuente de interferencia dentro de la percepción de estos carteles grandes es el brillo de las micas o vidrios que protegen estos carteles dentro de los parabuses. El ángulo en el cual son percibidos también puede ser un factor de interferencia. De ahí que nosotros la pantalla, la tipografía en pantalla es otro tema, es todo un tema muy amplio y también es influenciado por esta cuestión de la luminosidad de la pantalla. Y todos estos aspectos tenemos que estar conscientes nosotros como diseñadores para el momento de diseñar un mensaje que sea eficaz. Muy bien. Pero bueno, la tipografía tenemos que se divide en familias. Hay grandes familias que agrupan toda esta gran diversidad de fuentes que tenemos hoy en día. ¿Por qué es importante saber de las familias? Porque los rasgos predominantes que tengan estas fuentes determinarán en buena medida la comunicación que tendrá el texto si lo colocamos en una u otra fuente. Por ejemplo, tenemos el romano antiguo con fuentes como Caslon, Garamond, Plantin. Aquí, ojo, y hay que ser muy conscientes de lo siguiente. Cuando surge la PC para no pagar derechos de autor a los tipógrafos, lo que hizo fue cambiar primero los nombres de las fuentes originales y también alterar los caracteres de tal manera que no fueran exactamente los mismos que diseñó tal o cual tipógrafo. ¿Cuál es la complicación de esto? Bueno, el beneficio fue para PC porque no pagó los derechos sobre las tipografías, pero para nosotros como diseñadores la complicación está en que son fuentes con errores. Hay veces que nosotros ponemos un set en una fuente solamente en altas, en mayúsculas, y el set no coincide. La A y la M pueden no verse congruentes, pueden estar muy separadas, a veces demasiado juntas, etcétera, etcétera. Vienen incompletos los sets de fonts, vienen sin tildes, vienen sin signos de puntuación, etcétera. Entonces, bueno, para hablar de familias tenemos que hablar de las fuentes originales. ¿Dónde puedo consultar esas fuentes originales? En el sitio de Adobe, por ejemplo, en Internet. Y en los antiguos catálogos que teníamos, a los cuales teníamos acceso a través de compañías como Letraset, Mecanorma, etc. Estas compañías pagaban derechos de autor a los tipógrafos y son sets originales y fuentes bien diseñadas. Bueno, estábamos hablando de las familias. Después de este paréntesis, romano antiguo, tenemos Garamond, Plantin, ojo, no son las de la PC, muchas veces no son iguales, hay que consultar catálogos reconocidos o fuentes de internet reconocidas. La romano moderna o moderno, que bueno, está Albodoni, Century Schoolbook, Tiffany.
La egipcia, cuyos patines son cuadrados, con la Clarendon, Egyptian y Rockwell. La diferencia está en las gracias o patines, también se les llama en Francia las serifas o el serif. Y esta terminación en la parte inferior de la letra es uno de los rasgos más importantes de la misma. En el caso de las romanas, el patín o la gracia está en una especie de bajada, porque se supone que la trazaron con cincel y sobre la piedra los romanos, y al hacer este movimiento con el cincel dejaban este rasgo final más delgado. En el caso de las egipcias, bueno, tienen que ver con la gráfica egipcia, están las figuras humanas en perfil, los pies son cuadrados, etc. Palo seco o grotesca, como la Universe, la Futura, la Gill Sans, son fuentes que no tienen gracia o patín. La palo seco modificado, como la Optima, Souvenir Gothic, Baker Signet, no tienen un patín muy pronunciado como la Times, solamente está ligeramente sugerido en la parte final de la letra. La fuente de la familia de las scripts o escritura, pues están todas aquellas que están basadas en la mano, que fueron realizadas manualmente, como la Brush Script, la English Script, que tienen enlaces entre uno y otro carácter. Finalmente, la de fantasía, y en la de fantasía entran una muy amplia gama de fuentes. Es decir, son todas aquellas que tienen, por ejemplo, figuras humanas, antropomorfas o zoomorfas de animales dentro de sus caracteres. Es decir, me tocó ver una que tenía nubes, un paisaje de un sol con línea y nubes arriba, dentro del carácter que era letra bold. Entonces, todas esas fuentes que no se pueden catalogar dentro de las anteriores entran dentro de los tipos de fantasía. Existe otra categoría por familias también dentro de la tipografía, pero ese es otro tema. A mí esta me parece muy práctica y muy fácil de aprender, que fue hecha esta clasificación con posterioridad. Más recientemente, digamos. En el caso de las romanas, son tipografías que se utilizan para textos de libros, un libro es un documento de más de 100 páginas, de acuerdo a la ONU, y digamos que por un acuerdo no escrito, las personas leemos mejor con caracteres romanos, con caracteres con patín, en el caso de los libros. ¿Por qué es esto? Algunos tipógrafos opinan que por costumbre, porque, bueno, si ustedes han visto la tipografía de los libros, de los manuscritos iluminados, que eran libros de la etapa medieval, de la época medieval, escritos a mano, sabrán que pues eran góticas. Si nosotros intentáramos leer hoy en día un texto en góticas, nos dolería la cabeza, sería muy difícil, es muy lento. Los libros antiguos, que es una denominación posterior a los libros creados durante la época medieval, el libro antiguo será de la cuna de la imprenta con Gutenberg hasta el 1800 aproximadamente. Entonces, los libros incunables, que son estos producidos en la cuna de la imprenta, hasta el 1600, 1700, hasta antes de la imprenta moderna, son también realizados en su mayoría por góticas, fuentes góticas. Entonces, ¿cómo es posible que la gente en esa época leyera muy bien la tipografía gótica? Pues bueno, porque estaban acostumbrados a hacerlo. Entonces, la misma explicación dan algunos tipógrafos del por qué leemos mejor tipografías romanas con patín, mejor que las que no tienen patín. Muy bien, la egipcia, la de las familias de las egipcias, son fuentes que se utilizan para encabezados de carteles, para títulos que requieren cierta fuerza visual. La egipcia nos proporciona esa fuerza visual. En el caso de las tipografías de palo seco, son de uso muy común en manuales, donde la tipografía no es muy abundante, no es un libro, pero se requiere cierta claridad y los textos son relativamente breves. Para eso la palo seco es ideal. En el caso de la palo seco modificada, es una letra elegante que está a medio camino entre las romanas y la que no tiene serifa, la palo seco.
y es una tipografía que puede resultar elegante y a la vez de fácil lectura. Se utiliza mucho, por ejemplo, en sistemas señaléticos dentro del diseño gráfico. El caso de escritura, en el caso de México, y aquí entra la cuestión cultural del código tipográfico supeditado a una cuestión cultural. En nuestro caso en México, esta tipografía script se utiliza mucho en las invitaciones a bodas, invitaciones a eventos sociales, familiares, donde, bueno, nada más ves los nombres del novio y la novia en manuscrita y basta, ¿no? Y ya no más. Y en el caso de las de fantasía, bueno, se recomienda que no sean utilizadas cuando se requiera una comprensión muy rápida del mensaje. Por ejemplo, sistemas señaléticos. No se puede utilizar un tipo de fantasía porque complejizas el mensaje y nadie lo va a entender rápido. Y hay que recordar que en un sistema señalético los mensajes son monosémicos. No podemos tener al pobre usuario adivinando qué es lo que queremos decir con tal o cual pictograma o texto dentro de un pictograma, tiene que ser inmediato. Entonces la tipografía de fantasía está muy acotada a ciertos lugares. Aquí voy a hablar sobre la escuela suiza o estilo tipográfico internacional. Uno de sus precursores fue Joseph Müller-Brockmann, a quien tuve el gusto de ver en una conferencia en Cancún en 1995, una conferencia de la revista A Diseño. Pues bueno, él falleció un año después, así que fue toda una suerte poder haber estado presenciado en la conferencia de Joseph Müller-Brockmann. Bueno, él fue un diseñador gráfico de los mejores que ha habido, representante del estilo suizo. El estilo suizo es ordenado, es limpio, ya lo vamos a ver. Y sobre todo es claro, legible y bueno, fue digamos como la cuna, diría yo. Por supuesto, la Bauhaus fue la cuna del diseño, como lo conocemos actualmente. Primero Arts and Crafts, el movimiento Artes y Oficios, después tenemos la Bauhaus, la escuela de la Bauhaus y posteriormente la escuela suiza. Entonces, bueno, lo que hizo Joseph Müller-Brockmann fue que a los 22 años creó su propio estudio después de haber sido aprendiz de diseño gráfico. Y en su época, las piezas de comunicación gráfica se les ponía imagen. Y él tuvo la osadía de forjarse un estilo personal sin el uso de una imagen, de una fotografía o de una ilustración, sino únicamente con la tipografía, el uso de retículas que estaban abajo de la tipografía, son conceptuales, no son visibles en su mayoría, y composiciones geométricas. Vamos a ver algunos ejemplos. Si se fijan, es diseño muy limpio. La retícula se ve por debajo. A la retícula también se le llama layout, grid, grilla. En Ecuador no estoy familiarizada cómo la conozcan ustedes. Me sería muy interesante saber cómo le conocen a ustedes a la retícula, que es esta diagramación invisible que ponemos los diseñadores antes de colocar la tipografía en diseño editorial. Entonces, Brockmann fue todo un innovador en el aspecto de las diagramaciones y de la tipografía. Y aquí he decidido insertar parte de algunas de las normas que se derivan de esta escuela suiza. Estas normas o reglas sí me gustaría, ojalá que las pudieran tomar, sacar una toma de pantalla para que las conserven, porque son de mucha utilidad en el diseño editorial sobre todo. Donde haya tipografía, estas normas tienen cabida. Primero tenemos que, bueno, es una conjunción de estas normas de algunos autores, están en la parte inferior de esta diapositiva, digamos. En la 1 tenemos que para una legibilidad óptima nos recomiendan utilizar letras o tipografía clásica ya aprobada, que es buena, que es legible, como la Baskerville, Bodoni, Caslon, Frutiger, Futura, Garamond, Helvetica, Times, Universe. Estas fuentes, se dice que un buen diseñador tiene un set de 20 fuentes y sobre esas 20 fuentes está trabajando, yendo y viniendo, no más. Hay gente que le gusta tener cientos de tipografías en su computadora, pues no, los buenos diseñadores está ya, bueno, registrado el caso de algunos que tienen máximo 20. Y bueno, reitero que estas fuentes son las originales.
no son las que encontramos si bajamos de internet gratuitas, no son las que podemos tener de la PC, que vienen con los programas. Estas fuentes hay que checar cuál es la fuente original para saber cuál es la original Baskerville, la original Bodoni, etc. La norma número 2 es procurar no utilizar demasiadas fuentes diferentes a la vez. Fíjense qué importante. O sea, muchas personas recurren en sus diseños a poner 5, 4, 6 tipografías en una sola pieza de comunicación. Esto es de muy difícil lectura para el usuario, porque acostumbramos a ver en un orden, con una jerarquía, algo en primer sitio, segundo sitio, tercer sitio. Y los diseñadores tenemos que estar conscientes de esta jerarquía al momento de diseñar. Lo que sucede cuando atiborran de tipografías una pieza de comunicación es que, bueno, el lector no va a ser capaz de determinar qué es importante y qué no lo es. Se va a amalgamar todo el mensaje, digamos, se va a emplastar. Tenemos también la norma número 3, evite combinar fuentes que se parezcan demasiado. Si combinas fuentes que se parezcan demasiado para destacar un texto, pues no se va a destacar. Y hay que evitar esta ambigüedad de usar tipos que sean muy similares. Es bueno, por ejemplo, recurrir al uso de negritas y su versión en letra regular para que no suceda esto, que no haya confusión al momento de leer, por ejemplo, el capítulo de un libro y sus subtítulos dentro de un capítulo del libro. 4. Un texto en mayúsculas entorpece la lectura. Hay que usar tipos de caja alta y caja baja para una mejor legibilidad. Las letras de caja baja tienen las prolongaciones que necesita el ojo para leer. Es decir, estas astas ascendentes y descendentes que les había comentado en la gráfica de la anatomía de la tipografía. Entonces, es muy interesante, aquí abro un paréntesis, conocer la historia de por qué se llaman caracteres de caja alta y de caja baja. Igual, quien sea curioso lo puede consultar, pero hay una razón histórica. Muy bien, entonces, hay excepciones, por supuesto, las cuales convalidan la regla, que es la palabra alto. La palabra alto en señalética, solamente en mayúsculas, tiene fuerza, es muy legible, pero solo son 4 caracteres. Entonces hay excepciones, por supuesto. Aquí tenemos más ejemplos de carteles de la escuela suiza, de Joseph Müller-Brockmann también. La norma 5. Para los bloques de texto hay que usar cuerpos que, según se ha demostrado, facilitan la lectura. Para un libro se recomienda entre 8 y 12 puntos, pero mucho, mucho ojo. Esto depende de la altura de la X de la letra, la cual ya les había comentado en la primera slice sobre la anatomía de la tipografía. Entonces, si el libro, la revista o la pieza de comunicación gráfica va a estar a una distancia media entre 30 y 35 centímetros aproximadamente, pues bueno, entre 8 y 12 puntos es lo recomendado, pero dependiendo de la altura de la X de la fuente. Eso es fundamental. 6. Evita emplear demasiados cuerpos y grosores diferentes a la vez. Creo que está muy clara. Müller-Brockmann recomendaba usar no más de 2 cuerpos, uno para destacar títulos y otro para texto, y no más. La 7. Use tipos de grosor adecuado. Evite fuentes demasiado gruesas o demasiado finas. Ya sabemos que las finas se van a perder. Y las que son muy gruesas, como los ojos de la letra, las partes internas, se reducen, pues dificultan muchísimo su lectura. Después, otro cartel, este cartel es hermoso, es simple. La simplicidad es una característica también del diseño de Brockmann, a pesar de que sus retículas y diagramaciones eran muy, muy complejas. 8. Use fuentes de anchura media, evite fuentes demasiado anchas o demasiado estrechas, porque no se van a leer si son muy extendidas, como la Eurostyle, por ejemplo, o si son muy comprimidas, ¿no? Como la ITC Machine, me parece, de que tiene la PC, es muy, muy comprimida. 9. En bloques de texto use un interletrado y un espaciado entre palabras coherente para dar una buena continuidad. En esto nos ayudan los programas como el InDesign, que son fundamentales para el diseño editorial. Nosotros lo usamos constantemente, incluso esta presentación la hice en InDesign.
Y bueno, el programa nos da un interletrado que nosotros podemos hacer más amplio o más cerrado. Un libro de bolsillo, por ejemplo, su interletrado va a ser muy reducido y un libro de lujo va a tener la interlínea más abierta. Si somos más generosos con la interlínea, hay más recurso por parte del cliente para papel, para tinta, etc. Después 10. Utilice líneas de longitud adecuada. El teorema de Facets nos dice que hay que utilizar 70 caracteres por línea, no más, porque si son demasiado largas, pues interrumpe la lectura, y si son muy cortas, pues lo mismo. Entonces, hay recursos, normas en las cuales nos podemos basar, sobre todo para diseño editorial. Hay diseño en que las reglas se rompen, ahorita lo vamos a ver más adelante. 11. En el texto seguido, use el interlineado que lleva con facilidad el ojo de una línea a la siguiente. 12. La mejor legibilidad se consigue con una alineación de izquierda en bandera a la derecha, aunque usted no lo crea. La justificación que vemos con los renglones sueltos del lado derecho es la más legible y más difícil también para nosotros como diseñadores, porque tenemos que componer y arreglar cada renglón uno por uno. Tenemos otros dos carteles, estos no son de Müller, pero sí son de la Escuela Suiza del Diseño. La Escuela Suiza fue en los años 50. Omití decir. Finalmente, estas son las últimas normas. 13. Procure obtener finales de línea coherentes y rítmicos. Cuando hablamos de las composiciones en bandera, cuando vemos justificado hacia un lado y sueltos los renglones del otro lado, tenemos que checar que no sean demasiado largos o muy cortos. 14. Indique los párrafos con claridad, pero procure no alterar la integridad y la coherencia visual del texto. Es muy claro. Evite las viudas, perdón, ahí se me fue una B. Evite las viudas y las huérfanas siempre que se pueda. Las viudas son 4 caracteres al final de un párrafo. Si se quedan olvidados 4 caracteres, palabras que midan 4 caracteres o menos, es un error. Hay que ver cómo reacomodamos todo el párrafo, el espacio entre palabras, entre letras, para que no nos sucedan las viudas. Y las huérfanas son líneas completas de un primer párrafo que se quedan en la página anterior solitas. Entonces son errores de diseño editorial que bueno, los vemos todavía, y es fundamental que nosotros como diseñadores estemos muy conscientes de cuál es nuestro oficio para no estar cometiendo estos errores de diseño. Después tenemos destacar discretamente elementos del texto sin alterar la fluidez de la lectura. 17, muy claro también. 17, mantener siempre la integridad de la fuente, evitar cambiar el set de manera arbitraria. Si estoy utilizando una más helvética, utilizar la itálica de helvética, la bold de helvética, y no introducir o combinar fuentes de diferentes familias o de diferentes letras. Alinear las letras y las palabras sobre la línea base. Este es interesante, ahorita vamos a ver por qué. 19, cuando trabaje con el tipo y el color, la tipografía y el color, hay que asegurarse de que existe suficiente contraste entre el tipo y el fondo para que no se nos pierda. Pero, ¿qué pasa en los años 70? En los años 70, que bueno, aquí voy a ahondar también sobre un tema que ya algunas de nuestros compañeros estuvieron abordando, pero bueno, lo vamos a hacer desde una perspectiva distinta. En los 70 en Inglaterra surgen los punks, que eran grupos suburbanos que se movían en ambientes underground o como debajo de los círculos de cultura conocidos, y empezaron a producir gráfica o diseño gráfico para grupos de música alternativa. Estos grupos, cuando surgen, bueno, hubo algunos muy famosos como los Sex Pistols, por ejemplo. Estos grupos punks, cuando surgen, tenían sus eventos musicales en los sótanos de las casas de las familias a las que pertenecían. Entonces, había artistas amigos a quienes les pedían que les hicieran la publicidad para pegarlo en paredes y que la gente asistiera a estas tocadas que se le llamaban, ¿no? Entonces, en esta petición de hazme la publicidad, eres mi amigo, eres artista, dibujas, y este desconocimiento de esta música alternativa, estridente, fuerte, ruidosa, es que se genera todo un movimiento de gráfica en los años 70, de diseño gráfico.
realizada por no diseñadores, sin tecnología y a mano. Esta fue la gráfica del movimiento punk de los 70s. Y bueno, eran irreverentes, hay símbolos como el de la reina de Inglaterra que eran intocables hasta ese momento, y estos artistas empezaron a jugar con estos símbolos que antes nadie los podía tocar. Entonces, por ejemplo, aquí God Save the Queen, para anunciar un evento de los Sex Pistols con la imagen de la reina Isabel de Inglaterra, lo cual era un escándalo, ¿no? Una característica es que utilizaban tipografía manual, su tipografía tal y como ellos escribían, su letra a mano, la ponían directo en las piezas de comunicación, en los carteles, en los volantes, y otra era que utilizaban gráfica artística personal, lo cual escandalizó a los diseñadores de la escuela suiza, quienes decían, bueno, nos hemos estado trabajando todos estos años para ganar un respeto dentro del ámbito del diseño, para que lleguen estos deconstruccionistas de la basura, les llamaban, y lleguen a desordenarnos todo el campo del diseño gráfico que ya teníamos de alguna manera, un espacio, un reconocimiento que teníamos ganado por parte de los clientes. Entonces, se puso muy interesante. David Carson, en Suiza, antes que David Carson, surge Weingart, un tipógrafo que empieza a jugar con la fuente tipográfica. Entonces, la fuente tipográfica estamos acostumbrados a verla sobre una línea base recta, y Weingart empezó a jugar haciéndola brincar, jugando, literal, movía la línea base de la fuente tipográfica. A esto se le llamó diseño de la nueva ola, y él decía que estaba aburrido de lo que había encontrado gráficamente hasta ese momento, tipográficamente, que él quería jugar, que bueno, su reto era no tomarse las cosas tan en serio y a través de este proceso proponer cosas nuevas. Después va a Estados Unidos, Weingart, suizo, va a Estados Unidos a dar plática en varias universidades y deja su impronta en Estados Unidos, es decir, deja su semilla, donde varios diseñadores gráficos de la época empezaron a seguir pues sus enseñanzas o estos experimentos gráficos. En el caso de David Carson, que es un pionero del diseño gráfico postmoderno, también conocido como diseño radical de los 90s, es un sociólogo que le empezó a interesar la cuestión gráfica, tomó un par de cursos en California sobre diseño gráfico y empezó a diseñar para revistas de cultura alternativa, de cultura de playa, de música alternativa. Y lo que hizo Carson fue exactamente lo contrario a lo que les mostré en las 19 normas del diseño tipográfico para editorial. Él comienza a mezclar fuentes de diferentes sets tipográficos, empieza a deconstruir o borrar partes de la letra, empieza a encimar, si se fijan en donde dice The Mist, está pegado a Sweat, la última frase abajo, no respetaba la interlínea, no respetaba el carácter de la fuente, empezó a hacer una especie de statement que viene siendo declaración contraria a lo que nos venían diciendo a los diseñadores que no se podía hacer. Y lo hizo porque él consideraba que las fórmulas del diseño gráfico evitaban que los jóvenes leyeran, que los jóvenes ya no estaban leyendo, y a David Carson se le atribuye la hazaña, según el autor Rick Poynor en su libro No más normas, diseño gráfico postmoderno. De acuerdo a Poynor, es a David Carson a quien se le atribuye el mérito de que los jóvenes volvieran a leer. David Carson comentaba que si te interesaba el mensaje, ibas a estar 2 horas, 1 hora descifrándolo hasta dar con la información y entender lo que ahí se decía. Entonces, fue muy interesante porque a partir de mis clases en Nuevas Tendencias del Diseño dentro de la Universidad de Guanajuato, un alumno se vio motivado, él organizaba un evento anual y este exalumno se vio motivado para invitar a David Carson
a venir a la Universidad de Guanajuato. O sea, nosotros somos una universidad estatal pequeña, o sea, no somos la UNAM, no somos la UAM, pero lo invitaron y él es reconocido internacionalmente, es una persona muy, muy reconocida, ha sido juez y jurado en varias partes del mundo, Carson, y aceptó venir. Resulta que con México parte de su juventud la había pasado en Tijuana, venía de fiesta de joven a Tijuana y se regresaba a Estados Unidos, googleó Guanajuato en internet, le gustó la ciudad y vaya sorpresa que llegó al evento, o sea, un evento pequeño, ni siquiera internacional, bueno, él lo hizo internacional y aquí lo tuvimos en el auditorio de la Escuela de Diseño del Departamento de Diseño. Y bueno, él nos platicó que este artículo que estamos viendo en pantalla lo hizo porque le pidieron diseñar para esta revista, creo que, a ver, Emig, no recuerdo bien qué revista era, a ver si ahorita recuerdo. Le pidieron diseñar esta doble página para una entrevista de Brian Ferry, un músico. Él leyó la entrevista y le pareció aburrida. Así literal nos dijo, no, me pareció aburrida, siempre las mismas preguntas, para los rockeros, que si tenías drogas en el camerino, que le pareció muy trillada la entrevista y él le quiso dar un giro. Y su propuesta fue poner en Safdie-Banks, que son estos caracteres de símbolos que tenemos en las computadoras, toda la entrevista. Toda la entrevista. ¿Por qué su editor se lo permitió si nosotros como diseñadores, como diseñadores normales intentamos hacer esto en una revista? Pues bueno, nuestro director o editor pues nos va a decir, no, estás mal, hazlo bien. Pero a él se lo toleraron porque era David Carson, tal cual. Entonces nos comentó ese día en el auditorio que vino, sería en el año 2004, no recuerdo, quien le interese le pasó el dato de qué año vino, grabamos la presentación y todo, pero él nos dijo que una maestra le había comentado en Estados Unidos que desde que se publicó este artículo, varios profesores de tipografía lo habían tomado como modelo para, de clase para sus alumnos. Entonces, les pedían a los alumnos que tradujeran, que pasaran este texto en Safdie-Banks a texto normal para descifrar qué era lo que decía. Y bueno, eso le ponía orgulloso. Estas son otras propuestas del diseño radical. Si se fijan, donde vemos 1988, no hay una separación o interlínea con la primera línea del párrafo. Resaltan mucho caracteres, por ejemplo, los corchetes, que es esta especie de C grande que está iluminada con barras naranjas y negras. Regularmente un corchete de ese tipo tiene que pasar desapercibido dentro de un texto. Los radicales destacaban estos elementos como acentos, como algunas palabras, etc. Estos son ejemplos de la revista MIG. Hubo escuelas posterior a Carson y todo este movimiento que se generó del diseño posmoderno en varias partes del mundo, Inglaterra, Suiza, Estados Unidos, México también. Ahorita vamos a ver ejemplos. Hubo un eco dentro de las universidades también. Una de las universidades que empezó a implementar, o escuelas que empezó a implementar el diseño gráfico posmoderno como forma de enseñanza, es decir, priorizando los aspectos artísticos sobre los de diseño propiamente dicho, como se tenían entendidos en la Escuela Suiza del Diseño, es todavía el Cranbrook Institute of Art. En Cranbrook hubo mexicanos como Mónica Peón, que cuando regresaron a México trajeron la semilla de este diseño de la posmodernidad o diseño posmoderno. Maestros como Rudy Vanderlans estuvieron en estas pláticas que dio Weingart, aquel suizo que empezó a jugar con la tipografía, y finalmente el resultado fue la disonancia, fue la estética de lo feo también. Jugaban con las imágenes para causar también un cisma, digamos, en el usuario, en el espectador, moverlo, escandalizarlo y finalmente interesarlo, que era el propósito, ¿no? Estos son carteles de esta diseñadora norteamericana, ahorita recuerdo cómo se llama, este también,
Paula Scher. Disculpen ustedes, se me fue de momento el nombre. Estos dos carteles son de Paula Scher. Paula Scher forma también parte de este diseño posmoderno en Nueva York en los 90s y generó una fuente tipográfica tan poderosa que marcó a la ciudad. Hay un documental buenísimo de ella que les recomiendo muchísimo en Netflix que se llama Abstract. Abstract es una serie de varios capítulos únicamente sobre diseño con varios enfoques o especialidades y hay un capítulo de Paula Scher y toda esta fuerza y personalidad que le trajo, que llevó a su entorno en Nueva York en esa época, publicitando la cultura de la danza, la cultura del teatro callejero, de la danza callejera en Nueva York. Fue tan exitosa esta propuesta gráfica y también la innovación tipográfica con estas fuentes sin patines, alargadas, que le empezaron a copiar, ¿no? Otros diseñadores con posterioridad empezaron a copiar su estilo. Este ya es con el uso de tecnología. Estos son los mapas. Paula Scher tiene una serie muy grande de mapas de Estados Unidos donde ella a mano empieza a pintar cada una de las ciudades y de los pueblos. Entonces es impresionante, son del tamaño de toda una pared, como de 10 por 5 de altura. Lo pueden ver en ese documental que les he recomendado de Abstract. Aquí es la adopción del diseño gráfico postmoderno en México, que viene dado por la revista Matiz. Matiz, dentro de los diseñadores que tuvo, fue Mónica Peón, que estudió en Cranbrook, en el Instituto de Cranbrook, en Michigan, y también Nacho Peón, su hermano. Nacho fue discípulo en algunos cursos que David Carson dio en universidades de la costa oeste de Estados Unidos, en California. Entonces, Matiz únicamente produjo 18 números, pero bueno, en los 90s, pero en aquella época sí que era un gusto ahorrarse el dinero para ir a comprar uno de esos números, porque las propuestas eran muy innovadoras, nunca habíamos visto algo similar en México, y estos diseñadores, pues bueno, fue a través de esta propuesta de Matiz, bueno, fue todo un parteaguas, pues, en lo que estábamos acostumbrados en el antes y el después del diseño editorial, particularmente en México. Todavía se consiguen en Amazon, disculpen el comercial, algunos de estos números de la revista Matiz. Entonces, si ustedes pueden apreciar, aquí no hay reglas, no hay normas del diseño tipográfico, se rompieron las reglas, pero como por ahí dicen, y bien dicen, para romper las reglas, primero tenemos que conocerlas y tenemos que utilizarlas y saberlas aplicarlas bien para después empezar a querer romper las reglas. Entonces, aquí no hay interlínea. Aquí precisamente es un ejemplo en esta letra O de la utilización de la tipografía como imagen. Y si uno como diseñador empieza a utilizar la fuente tipográfica como imagen, vamos a tener, ustedes inténtenlo también en su práctica, en su ejercicio como diseñadores, ustedes van a tener una perspectiva totalmente diferente y más equilibrada de un diseño si perciben que la fuente tipográfica ocupa un lugar en el espacio, en el soporte determinado, que ocupa un color y ese color va a equilibrar a los demás, que si tenemos un texto, ese texto va a tener un color también, una mancha tipográfica. Si entrecerramos los ojos, vamos a percibir un porcentaje de gris en esa mancha tipográfica de texto. Entonces, hay que cambiar un poquito nuestro chip, digamos, haciendo la analogía como si fuera nuestro cerebro un CPU. Tenemos que cambiar el chip como diseñadores para empezar a percibir la tipografía como imagen, ya no como fuente, sino vamos a seguir cometiendo los mismos errores del pasado. Estos son otros ejercicios también, el de la bandera de la Gran Bretaña es una reinterpretación de estos carteles hechos a mano, y aquí ya interviene la cuestión tecnológica. Con el nacimiento, como bien nos decía el maestro que me precedió, en 1984 surge la primera Mac y las propuestas tecnológicas
corren rampantes para ocupar un lugar preponderante hasta nuestros días. Como es este el caso, esta es una página de la revista Matiz. También una doble página de la revista Matiz. Y bueno, entramos a otra categoría del diseño posmoderno. Finalmente, el diseño posmoderno, hay un libro buenísimo que les recomiendo, que se llama, que lo acabo de citar hace un momento, se llama Diseño Gráfico, No Más Normas, Diseño Gráfico Posmoderno, editorial Gustavo Gili, se consigue en Amazon, lo entregan a cualquier parte del mundo, estoy segura, y el autor es Rick Poynor. Poynor hace un estudio concienzudo, bien fundamentado, teórico, con teóricos del posmodernismo, con teóricos de la arquitectura predominantemente, y los aterriza el diseño gráfico. Es un libro fascinante, sinceramente, porque el estudio y el respaldo teórico que tiene Rick Poynor no se encuentra en muchos de los libros de nuestra área, tristemente. Entonces, Rick Poynor lo que hace es que divide el posmodernismo, y una de las categorías o manifestaciones dentro de esta época posmoderna es precisamente las expresiones vernáculas. Lo vernáculo es lo popular, es aquello que es inherente a un pueblo y que ocupa una expresión única y forma parte de su identidad, en este caso de nuestra identidad como mexicanos. Muchos diseñadores posmodernos empezaron a observar las expresiones de la tipografía popular en las fachadas de negocios como carnicerías, como puestos de comida, como las funciones de la lucha libre, que es un deporte popular en México, sobre todo en el centro de México, en la Ciudad de México. Y todas estas maneras en como los diseñadores o ilustradores o rotulistas, porque ni siquiera son diseñadores, hacían el uso tipográfico y de diseño, llamó la atención de los diseñadores profesionales. Y revistas como una revista muy famosa que hubo en los 90s como Imprenta Madero, retomaron estas expresiones de lo popular dentro de su diseño de revistas de diseño gráfico, de diseño profesional, entre comillas. Entonces, vamos a ver ahorita algunos ejemplos tipográficos que se encuentran en fachadas como parte de esta expresión postmoderna. Y bueno, empezamos con la primera, que es bueno, esta de comida, igual de comida, que son carteles muchas veces, son pizarras, que muchas veces las señoras pintan día a día. Rotulistas, que no son diseñadores gráficos, son personas que dibujan y que ponen un negocio y que se encargan de pintar fachadas de negocios regularmente a un muy bajo costo. El uso de colores es muy distinto. Esta tipografía con estas salientes a la mitad, con estos rasgos que salen, es muy característica del rótulo a mano en México. Lo mismo este uso de la tipografía con una especie de degradado del naranja hacia el amarillo, que haya es pintado nada más, no se ve la transición muy suave, es característico de los carteles de la lucha libre, por ejemplo. Hay un ejemplo de un libro que produjo Conaculta, que es el Consejo Nacional de Ciencia, de Cultura en México, perdón, de Cultura en México, y se dedicaron a fotografiar aquellas gráficas que encontraban en pueblos y etcétera, ¿no? Estas flores son características de manteles que se imprimen en plástico. Las señoras en los puestos callejeros o en las casas, para no ensuciar las mesas, colocan estas superficies o cubiertas de plástico que están mal impresas. Si se fijan, el registro no casa. Entonces podemos ver la plasta de amarillo movida y ¿no? La plasta de azul también fuera de registro. Y esto le imprime un sello muy característico también a las cuestiones de la gráfica vernácula o popular. Estas son fachadas de negocios. Las enchiladas son tacos pero con chile. Ya saben, en México comemos mucho picante. Estos son carteles de la lucha libre también. Si se fijan, hay un barrido degradado. Ahí donde dice perro aguayo, hay un barrido del azul al verde y luego regresa al azul, que es por el tipo de impresión también. Muchas veces serigráfica.
o muchas veces, sí, manual, impresión también manual. Igual, este tipo de sombreado blanco atrás de la... Y estos carteles que son de grupos populares, los Tigres del Norte, estos bailes que se organizaban, bueno, cuando no había pandemia, y que este tipo de carteles es muy económico, entonces lo pegan con una especie de pegamento a las paredes. Aquí los vemos enmarcados, pero en su ambiente natural están directos, pegados sobre el cemento, sobre el poste de madera de la luz, sobre concreto, etcétera, ¿no? Para finalizar mi presentación, me gustaría compartirles unos créditos que diseñé para un cortometraje que se llama Síndrome de Línea Blanca. Únicamente no les voy a poner el audio. Quien quiera verlo, bueno, se llama Síndrome de Línea Blanca. Este cortometraje lo hizo una hermana mía y por acá se me perdió ya. Y me solicitó, es un cortometraje que está hecho, que todo lo que muestra remite a cuestiones familiares. Entonces, el vestido de novia fue vestido de novia de mi mamá, vestido de novia de mi abuela. Y el cortometraje lo que hizo, lo que ella buscaba es hacer un ejercicio fílmico de nuestra familia, ¿no? Entonces, me encargó que hiciera los créditos y les voy a platicar un poco de cómo hice los créditos. No se escucha el audio, ¿verdad? Por ahí si me pueden informar si se escucha. Bueno, aquí ya aparece, esto fue de fotografías o stills, foto fija del cortometraje, y la tipografía que ven fue un retrasado de otra fuente que ella me dijo que le gustaba, y la dibujé trazo por trazo en vectores en Fontographer, y de ahí hice la nueva tipografía. Lo que quería era que se viera con algunos trazos no tan hechos como por una computadora, sino que tuviera este carácter natural también. Finalmente obtuvo 8 premios, uno en París, seleccionado a mejor cortometraje seleccionado por el público, otro en el Femina Festival en Brasil, del CCC, que es el centro de... Miren, por ejemplo, aquí igual esa carroza aparece en algún momento del cortometraje, la tipografía que les digo que retrasé, y todas estas flores son elementos que aparecen en el documental que hice en vectores. Bueno, quien guste ver el cortometraje, creo que ya estamos. Lo puede ver en Vimeo también y en YouTube. Esto fue hecho con modelos en vivo en una escuela primaria. Todo es al natural, tamaño al natural, no son miniaturas ni nada de eso. Voy a adelantar un poco, únicamente para ver la parte final de los créditos, a ver si me es posible. Mezcla imagen, aquí está. Entonces fue un trabajo realizado pues en una semana prácticamente, si no mal recuerdo. Y después, bueno, le di a ella todo el trabajo para que lo pusiera en esta cuestión de rol, para que se vaya moviendo hacia arriba. Muy bien, con esto doy por terminada mi presentación. Si tienen alguna duda o comentario, con gusto.